a compartir el documento que ustedes debían hacer una lectura para hoy. Me confirma si se está proyectando. Se está proyectando el documento. Profe. Bueno. No, yo no lo alcanzo, profe. No se ve. No se ve. Yo sí lo veo. Voy a hacer nuevamente vamos a compartir. Y ahora me confirma si observan el documento. Sí, yo lo veo. Me confirma si lo pueden ver todos. Sí, sí. Bueno, para el día de hoy yo les solicité que hicieran una lectura del documento. Hicieron la lectura del documento. Yo leí una parte, pero me faltó la otra. Bueno. A compartir la lectura, quien toma a leer lo que tenemos dice el enfoque metodológico. ¿Quién me colabora? Yo, profe. Buenas noches. A ver. Adelante. Espera, profe, que es que está como... El enfoque metodológico del marco lógico es una herramienta de gran versatilidad y potencial definida por una serie de acciones que en secuencia proporcionada una consideración amplia e incluso participativa de los factores que inciden en la problemática y en su posible solución. De esta forma se observa el contexto general y particular, los actores involucrados, el análisis causal y potestativo, la evaluación de las alternativas de la solución, los riesgos potenciales a enfrentar, la construcción y el seguimiento de indicadores de gestión entre otras variables a través de un análisis sistemático y organizado de hacerse de manera coherente facilita la solución efectiva de problemas específicos con buenos resultados. Pueden hacer otra lectura de los dos párrafos.
¿Por dónde que quedó el compañero? Ya le hizo toda la lectura, pero puede hacer una nueva lectura si quieres, o lo doy otra opción. Pueden hacer una lectura y pueden copiar lo que ustedes creen que entendieron de esos dos párrafos. Alguna de las dos, ¿cuáles quieren? Hacemos una lectura, van interpretando, o les doy 1 minuto, 2 minutos, hacen una lectura y toman las ideas principales y después la socializamos. ¿Cuál de las dos quieren? Ayer estuvimos observando que es un proyecto y hoy entramos a qué es la metodología de marco lógico. ¿Cuál es el enfoque metodológico de marco lógico? ¿En dónde? En los proyectos. ¿Cuáles proyectos? Los proyectos agropecuarios. Porque se me quedan así como calladitos, me asusta. Profe, Vengo y casi no logro escucharle, por eso le pido disculpas. Tranquila. Si no me... Muy bien. Con el segundo párrafo. Sí. Esperemos que... ¿Y ahora cómo me escuchan? profe, Usted dice que se vuelva a leer el documento. O sea, estamos en el enfoque, en la primera partecita, estamos aquí arribita. Aquí les subrayé. Si logran ver lo que les subrayé Sí, en señor. azul en la pantalla. Sí, sí. le escucho. Sí, señor. Bueno, eso es lo que vamos a leer. Vamos a interpretarlo para poder arrancar. Así como hicimos ayer con la palabra proyecto, con lo que es el ciclo del proyecto, con la importancia del proyecto. Hoy la idea es conocer el enfoque de marco lógico y ese enfoque de marco lógico, cómo se aplica en los proyectos de tipo productivo. Pero a manera de introducción, vamos a leer estos dos párrafos y vamos a interpretarlos. Es lo que vamos a hacer en este momento. Yo les comentaba, o ustedes leen los dos párrafos, sacan unas ideas centrales y después socializamos. O si quieren, vamos leyendo cada párrafo, lo interpretamos y quedan las ideas, digamos, principales del mismo. O sea, de dos formas se puede hacer. Ustedes eligen cuál es la forma en que lo vamos a hacer. Vamos leyendo, profe, me parece lo mejor para mí. No sé qué dirán los compañeros. De acuerdo. Bueno, Pero hay entonces, que saber la opinión de los demás. ¿Quién toma el liderazgo? El profesor. ¿Quién inicia la lectura? Quiero escucharlos. Ojo, en el SENA el 70% la aprendí, el 30% del instructor. El enfoque metodológico del marco lógico es una herramienta de gran versatilidad y potencia. La primera pregunta, ¿por qué es una herramienta? Porque es una herramienta el enfoque metodológico de marco lógico. Porque es una herramienta. Allí mismo nos da la Profe, ¿qué es respuesta. el marco lógico? ¿Qué es el enfoque metodológico? Es la pregunta que me hiciste.
El marco lógico, profe. El marco lógico es la metodología. Digamos que es la vía por donde vamos a pasar, ¿sí? Y esa vía a la vez necesita de unas herramientas. Y esas herramientas es uno de los productos, o son dos de los productos que vamos a entregar, que es el árbol de objetivos, el árbol de problemas, la matriz de involucrado, la matriz de Bester, que es donde nosotros hacemos la clasificación de los problemas y le damos un puntaje. Entonces, estas, digamos, subherramientas son lo que conforman el marco lógico y lo que nos dan el norte. Ya lo que dicen, definida por una serie de acciones que en secuencia, o sea, incluso participativa. Perdón, me sacó ¿me están escuchando? Sí, profe. Que me sacó la señal. Señal se me puso débil. Entonces dice, el enfoque metodológico de marco lógico es una herramienta de gran versatilidad y potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que esta herramienta, que es el marco lógico, desde el punto de vista metodológico, nos da una agilidad, nos da en forma más rápida, ¿sí? Llegar a los objetivos, al cumplimiento de qué? De ese proyecto. Dice, definida por una serie de acciones, una serie de paso a paso, que en secuencia, o sea, tiene un orden, debemos seguir un orden, que en secuencia, o sea, siguiendo ese orden, generan, proporcionan, determinan una consideración amplia e incluso participativa. O sea, el desconocimiento de algo, pero nosotros comenzar a indagar, comenzar a investigar, comenzar a diseñar cuál es la solución de ese problema, cuáles son las causas. Ahí viene la parte participativa. ¿De qué? De los factores. ¿Qué factores inciden? Factores internos, externos, factores políticos, factores económicos, factores sociales, factores de innovación, factores ambientales. Estos factores, al nosotros ser participativos, al nosotros ser dinámicos y conocer estos factores, identificamos cómo inciden en la problemática. ¿Cuál problemática? El problema que... ¿Sí? Y al yo conocer esa problemática, comienzo a generar unas posibles soluciones. Es lo que en el método científico hablamos de la hipótesis. Yo creo que este problema se puede solucionar de esta manera, pero en la medida que nosotros vamos indagando, vamos preguntando, vamos desarrollando la solución de esa problemática, esa solución puede ser o no puede ser, o nos lleva a otra solución que nosotros en el momento no prevenimos, ¿sí? Entonces, este enfoque metodológico de marco lógico es ordenado, es potente, es versátil. Cuando digo que es versátil, puede tener no rutas, sino varias rutas para llegar al mismo fin, al mismo objetivo. Cada ruta la pueden ver ustedes, la pueden diseñar, la pueden crear, la pueden evaluar, ¿sí? Es más, la pueden vivir como tal. Muchas veces de la experiencia que nosotros tenemos, creemos de que ya tenemos la solución al problema y muchas veces no es así. Es lo contrario. Entonces, esta metodología de marco lógico, ¿sí? Es una herramienta que nos permite identificar una problemática, su solución, pero también en el problema que vamos a solucionar. Y es en forma participativa, o sea que yo solo no puedo hacer un proyecto, yo tengo que comenzar a indagar, a preguntar, tengo que salir de la zona, tengo que entrar a la zona,
tengo que ver quiénes piensan a favor mío o en contra. Y debo conocer cuál es su criterio, su pensamiento, por qué lo miran de esa forma, el problema, la problemática, las causas, los efectos, diferente a como yo lo veo. Porque cada uno tiene que su punto de vista. Se respetan los puntos de vista, pero la son las variables que yo comienzo a generar, comienzo a analizar para poder llegar a la solución de ese problema. ¿Alguna pregunta hasta ahora? El primer párrafo. No, profe. Está claro. La segunda parte dice, la segunda parte nos dice, A ver. De esta forma se observa el contexto general y particular, los actores involucrados, el análisis causal y prospectivo, la evaluación de las alternativas de solución, los riesgos potenciales a enfrentar, la construcción y el seguimiento de indicadores de gestión, entre otras variables, a través de un análisis sistémico y organizado que, de hacerse de manera coherente, facilita la solución efectiva de problemas específicos con buenos resultados. Entonces, miren, dice, de esta forma se observa el contexto general y particular. En el método científico dicen que la observación es a nivel general, pero yo de ese contexto, de eso que yo veo, yo debo tomar una parte de eso que yo veo. Un ejemplo. Problema. La falta de transporte, pero es muy general. Pero yo digo, la falta de transporte de los productos de la cosecha de mango en el municipio de Arjona. Entonces ya voy que aterrizando, voy colocando un sector, una zona, una población. Entonces, ese problema de transporte que es general puede ser en toda Colombia, lo llevo a una forma particular, a un área determinada, que ese es mi contexto. Cuando hablo del contexto es de la zona, el lugar donde yo voy a solucionar ese problema. Pero la primera pregunta es ¿por qué se da la falta de transporte en los productores en el municipio de Arjona? Entonces, no tienen vehículos propios. La flota de vehículos que existe es de petróleo. Entonces, comenzamos nosotros, ¿qué? A dar una respuesta, pero también debemos llegar a donde están los transportadores. Entonces, ¿qué opinan esos usuarios? ¿Qué opinan los transportadores? Entonces ahí yo voy tomando ese contexto general y lo voy llevando de una forma particular. Dice, los actores involucrados. Hay una matriz de involucrados que debemos diseñar. Y esos actores involucrados, yo decía, son las personas, las entidades, la sociedad, aquellos que están a favor del proyecto o en contra del proyecto, aquellos que quieren dar solución al problema o aquellos que no quieren dar solución al problema porque les conviene. Entonces yo debo colocar quiénes son esos actores. Si un actor, un ejemplo, yo voy a cultivar un producto, pero yo lo voy a exportar. El primer actor es el productor. Quien va a cultivar es el productor, el primer actor. Si ese actor está asociado, si ese actor es un empresario del campo, si ese actor es una empresa agroindustrial. Transporte va a tomar los productos y los va a llevar hasta el puerto. Si es por vía marítima, ¿qué empresa de transporte va a llevar esos productos al aeropuerto? Si es por vía aérea, ¿cómo deben ir?
cuáles son las condiciones para que el producto sea aceptado por el cliente en el exterior. Entonces ya tenemos el cliente en el exterior, el transportador, tenemos el proveedor, ¿sí? Ahora vienen las regulaciones de las normas. Entonces viene el INVIMA, la parte sanitaria, viene la policía antinarcótico, la revisión que nos hace de esos productos en un contenedor, ya sea en puertos o en aeropuertos. Está la DIAN, otro actor que está allí, y es un actor involucrado, porque la DIAN regula ¿qué? Las normas de comercio exterior en cuanto a ¿qué? La salida del producto de comercio exterior para que el producto salga de Colombia, al igual que el INVIMA, con unas condiciones óptimas o aptas para ser consumido o ser transportado, almacenado o manipulado de un país a otro. Las personas que cultivan ese producto, en el caso del aguacate, son fincas que están certificadas con Global Gap, tienen otra certificación dependiendo del país para donde va el producto, perdón. Asimismo, tienen una certificación internacional y las entidades como la FDA de Estados Unidos supervisan mediante GPS y las coordenadas de que ese producto, el aguacate Hass, tenga una trazabilidad de los lotes producidos en las cajas donde se embala o se colocan para ser transportados para exportación, y cada una tiene un número, una trazabilidad, perdón. Eso es lo que se utilizan ahora. Entonces, toda esa información en cuanto a trazabilidad, hay una empresa que la puede hacer o la debe hacer. Puede ser un logístico, un operador logístico, y también es un involucrado. O sea, que todos esos actores que están en forma directa o indirecta, debemos colocarlos en esa matriz de involucrados. Y el análisis causal es cuando hablamos del árbol de problemas. El árbol de problema nos dice cuál es el problema, pero también cuáles son las causas y cuáles son los efectos. Y prospectivo viene siendo las acciones que vamos a realizar con unos entregables, con unos resultados y con unos costos. Hacer la producción de 1 hectárea, de 2 hectáreas. ¿Cuánto me cuesta a mí y en qué momento voy a hacer la recolección de la cosecha? ¿Qué necesito? ¿Qué recursos humanos? ¿Qué recursos esta máquina? ¿Qué recursos en cuanto a otros servicios que necesite, como las cajas para empacar o embalar el aguacate? ¿Sí? Aguacate Hass. Entonces, toda esa perspectiva, toda esa parte de presupuesto, toda esa parte de qué necesito y un cronograma van de la mano en la parte prospectiva. Y después viene la parte de la evaluación de las alternativas de solución. Yo planteo unas soluciones, pero yo evalúo esas soluciones. Si tienen un sobrecosto, si no tienen un sobrecosto, si realmente cumplen con la solución que yo necesito, el problema, ¿sí? Entonces yo evalúo esas soluciones. ¿Cómo las evalúo? Mediante indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Entrego el 100% del producto que yo cosecho, es un indicador. ¿Y la evaluación cuál es? Es una evaluación, un porcentaje sobre 100. Pero si yo entrego un 80% y un 20% del producto es una merma o un producto que no cumple las especificaciones, ¿qué debo hacer yo con ese producto en el mercado local o en el mercado nacional o en el mercado regional? Esas soluciones debo plantearlas como alternativas de solución. En caso que no venda, son 10 toneladas, un ejemplo, por hectárea. Yo cultivo una hectárea porque tengo una finca y le vendo a mi cliente 10 toneladas, que es la producción. Pero si le vendo 8 toneladas, ya tengo problemas y debo tener yo como producto una alternativa de solución. Porque ese 20% viene siendo ¿qué?
un gasto y no un costo. Y los riesgos potenciales a enfrentar. ¿Qué riesgos tenemos? Que llueva, que se dañe la cosecha, cambio climático, porque el clima está de una manera, hoy cambia, que los vientos alisios que entran por Panamá, un ejemplo, en el caso de la costa, las heladas que se dan en el centro del país, en el área de Bogotá, Cundinamarca, ¿sí? Las lluvias que vienen con granizo. Entonces, esos riesgos potenciales a enfrentar, yo debo tenerlos claro. La construcción y el seguimiento de indicadores de gestión, entre otras variables. Haciendo un seguimiento de ese recurso humano. Si ese recurso humano no tiene la capacitación para la recolección de la fruta, para la comercialización, paque, el almacenamiento, el transporte de la fruta, esos indicadores van a disminuir, ¿sí? El tamaño de la fruta. Si el tamaño de la fruta y el peso de la fruta no coinciden, es un indicador que yo debo estar monitoreando para que no tenga devoluciones del producto a nivel internacional. Y una devolución de un contenedor prácticamente me saca del mercado, no me vuelven a comprar. Entonces, ¿qué debo hacer yo para que esos indicadores cumplan y en qué momento lo debo hacer? También, a través de un análisis sistémico, ya yo tengo, digamos, ese paso a paso que voy a realizar. Yo miro cuáles son mis flujos, cómo es ese paso a paso, y si está organizado, lo debo dejar como está, pero si está desorganizado, debo, mediante ese análisis sistémico, hacer unos planes ahora para poder hacer de manera coherente y efectiva la solución de, ¿sí? de los general y de los objetivos específicos con unos excelentes resultados. Un ejemplo, yo planteo en la solución de que debo hacer un diagnóstico, pero yo no hago el diagnóstico. El primer indicador y el primer el momento del análisis, que es la toma de datos, se ve afectada. Por lo tanto, todo el proyecto tiene que una forma incoherente de realizarse y la solución no va a ser efectiva. Y los objetivos no se cumplen porque es una secuencia. El objetivo específico es una secuencia para llegar a abarcar el objetivo general. Entonces, ya con estos dos párrafos que me engloba, que me aterriza, para entrar al contenido. Vamos a ver la introducción. Si están observando la introducción, ¿me confirman? Si me confirman, por favor. Sí se ve, profe. Bueno. De la introducción, ¿qué me pueden decir? Ustedes que hicieron la lectura. Ya ahora vienen ustedes, me van a explicar, me van a decir. ¿Qué dice la introducción? ¿Qué nos presenta la introducción? Si tienen un resumen, lo pueden leer. Un resumen lo pueden leer, ¿sí? Si no lo tienen, podemos hacer una lectura. Profe, hagamos la lectura.
Bueno, ¿quién me colabora? ¿Quién me colabora? Yo quisiera colaborar, Eh, pero las letras no me salen bien. No le salen bien. Bueno, No, en la pantalla de la profe, tablet. voy a cambiar la pantalla. mm, Ay, compañero. Bueno, vamos a compartir nuevamente. Me disculpan. a ver, aló. Sí, aló. Ahí sí pueden observar el documento. Le voy a colocar un zoom más alto. Ahora sí pueden ver las técnicas. ¿Me confirman? Sí, profe, sí, sí. Ya se ve un poquito más grande. Bueno. Y ahora, ¿ven mejor? Aló, profe. Sí, ¿Me escucha? sí, Pues te escucho. yo saqué, digamos que para lo que para mí significó más importante del documento. El problema es que estoy teniendo Sí, muy mala conectividad, va y viene y no sé si me logran escuchar. te estamos escuchando bien, tranquila. ¿Me escucha, profe? ¿Me escuchan, Sí, te compañeros? estamos escuchando perfectamente. Bueno, Puedes, esto, puedes contar. lo que yo tengo acá es el enfoque sistémico permite la coherencia de un proyecto. También ofrece la articulación global de distintos estamentos en un orden que puede ser vertical u horizontal. Entre los niveles estratégicos y operacionales, estableciendo una lectura secuencial y lógica en el tiempo compatible con el concepto de ciclo, también llamado comúnmente ciclo de vida, y tiene tres partes que es la preinversión, la inversión y la operación, ¿verdad? O sea, preinversión quiere decir que esto es antes de la inversión. Un análisis ahí si realmente puede ser viable hacer esta inversión. Para después, entonces, hacer lo que es la parte de la inversión en el proyecto y la ejecución, que sería la operación, ¿verdad? Esta es a mi entender. Sí, Dado el desarrollo de todo un paquete de herramientas complementarias que ayudan a organizar la información y a aplicar los conceptos de la metodología. No sé si sigo leyendo, dice, el marco lógico, hay unas características aquí o algo que es muy importante que dice, debe tener una descripción clara, explícita y medible de lo que sucederá si el proyecto es exitoso. Entonces yo me voy acá a una parte como que cuando uno está haciendo un proyecto general, que es digamos que es la justificación del por qué hacer el proyecto y el impacto que va a crear en esa comunidad o en ese contexto. Cuando hablan de que debe ser clara y medible, ¿sí? Uno justifica allí su proyecto, justifica el por qué lo hace y a quienes van a beneficiar para que cree un impacto positivo. Y la otra es esclarecimiento de la responsabilidad de la gerencia del proyecto tiene y el porqué de eso. de vida. Sí, de pronto el Dígame, profe. impacto, uno dice mejorar la calidad de vida, pero
en lo que estás diciendo ahora, o sea, es medible, el objetivo es medible, pero también el alcance es medible. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, el proyecto va a mejorar la calidad de vida, pero te hacen la pregunta cuando te evalúan. ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Entonces tú debes justificar a 50 personas de la población de Arjona, ¿sí? Exacto. ¿Cómo van a beneficiar a estas 50 personas? Cada una va a tener un salario mínimo mensual y el proyecto va a durar 1 año, 2 años. Entonces, su calidad de vida va a aumentar porque van a tener un ingreso. En cuanto a la decisión que estás tú comentando del proyecto, ¿sí? Que debe ser medible y justificable. Sí. ¿Puedo seguir? Sí, claro, pueden ser. Bueno, la otra, el esclarecimiento de la responsabilidad de la gerencia del proyecto y el porqué de esto. La visualización de los elementos clave de diseño y el proyecto y sus relaciones entre sí de manera que facilita el análisis. La otra es cambiando el enfoque de búsqueda de culpas a un enfoque de búsqueda de plan más realista para el logro de los objetivos, según la evidencia disponible o las evidencias disponibles en el momento. Y bueno, ya esta es otra parte acá. No sé si llegamos hasta ahí para que de pronto nos colabore un poquito con estos ítems. Yo la dejo hasta allí, Bueno. profe. Gracias. Entonces, mire, producción dice hace con 45, donde los países se reúnen y buscan mejorar la paz, la estabilidad y el desarrollo de los países miembros y del mundo. La iniciativa de conformar una comisión encargada de los temas relacionados con el desarrollo de América Latina y del Caribe. Está pensando en América Latina y el Caribe. Con la población que tenemos en América Latina, su grado de estudio, su grado de ingreso per cápita, o sea, cuánto gana una persona al año en América Latina y el Caribe. Entonces nos hablan de los países tercermundistas que tienen menos de una cantidad de ingresos al año, entonces nos enfocan desde allí. Entonces la CEPAL comienza a estudiar las economías a nivel mundial, pero se centran en América Latina y el Caribe. Nosotros hacemos parte de América Latina y también hacemos parte de la comunidad andina, ya comercialmente, hablando de comercio exterior o de comercio internacional. Entonces, América Latina comienza a desarrollar un modelo económico que es el modelo de sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir eso? Un modelo proteccionista. Y comienzan a salir unas teorías o unas visiones socioeconómicas donde hablamos de el libre cambio, donde hablamos de salir del mercantilismo, salir del capitalismo, y esto comenzó a generar a nivel internacional, digamos, unas iniciativas, y esta Comisión Económica de la ONU también tienen una unidad, ¿sí? Que es la Comisión Económica para América Latina o CEPAL, donde comienza a mirar, ¿sí? ¿Qué teorías en esta área, ¿sí? Del mundo? Entonces miren que hay una visión en la Agenda 2030 y esa visión de planificación económica y social a través del Instituto Latinoamericano, donde ellos que buscan que los gobiernos planifiquen y realicen una gestión pública para buscar acción a través de capacitaciones. Y estas investigaciones generan ¿qué? Soluciones a las problemáticas que ellos identifican. Ellos hacen un estudio de América Latina, identifican unas problemáticas con unos expertos y
utilizan la metodología de marco lógico para el enfoque estratégico de estos proyectos como tal. Y se aplican en América Latina. Pero muchas veces en América Latina teníamos unos enfoques diferentes y el desarrollo de las regiones o de las naciones no eran de una forma como lo ven en Europa. En Europa el modelo es diferente a América Latina y quizás ellos pueden unificar criterios y pueden tener hasta una única moneda. En América Latina no. Hay países que pueden ser vecinos pero piensan diferente. Colombia y Venezuela es un caso. Entonces, esta falta de calidad de objetivo, de unificación y de las que ellos buscaban, conlleva a que esta evaluación que ellos realizan de América Latina tenga una falla. Pero una técnica que utilizó Peter Drucker, el rey de las naciones de la teoría económica, de Marco 1954, cuando él hace un proyecto y él toma las causas, los efectos, toma un problema, comienza a trabajar los árboles de problema y de objetivo y comienza a ver en una forma estratégica, táctica y operacional, digamos, el proyecto y también la ejecución del mismo. Y ese proyecto lo lleva un ciclo de vida o a un paso a paso y cuando se aplica hasta en una empresa puede dar resultados que antes no se había, digamos, aplicado. Entonces la matriz de marco lógico es, digamos, una herramienta que aplica Peter Drucker como la base para poder tener proyectos organizados, coherentes con los objetivos específicos, el objetivo general, con las acciones, con los cronogramas que se dan, con los resultados y que además esta matriz nos permite hacer un seguimiento, un monitoreo en cada etapa del ciclo del proyecto de cómo estamos, si estamos haciendo bien, la estamos haciendo mal y los planes de mejora a través de qué, de los indicadores que se plantean. Entonces, en pocas palabras, ¿sí? Comienza el enfoque internacional de la USAID. La USAID es, digamos, la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Es una entidad que realiza cooperación internacional y todos los proyectos que se van a realizar en esta, digamos, entidad sin ánimo de lucro deben tener el enfoque de marco lógico. O sea, que el marco lógico de 1954 se está generando, se está dando, ¿no? Y el enfoque de marco lógico del principio de la formulación. ¿A qué? Entonces dice, hay unos componentes de marco lógico. Una descripción clara, explícita y medible de lo que sucederá si el proyecto es exitoso. Lo que yo les decía. La falta de transporte en una población con un número de habitantes, ¿sí? ¿Cómo yo mido la solución de ese problema? Entonces vemos de que nos enfocamos por la producción, porque es un producto agropecuario. Entonces la falta de producción, la falta de transporte en los productos que se cosechan en un cierto espacio geográfico, en una zona, en un municipio, digamos, no tienen salida a mercados, no tienen intercambios y el transporte es uno de los factores que genera, digamos, ingresos. Entonces, al yo comenzar a explicar ese problema y comenzar a colocar indicadores donde una familia, si tiene la aplicación del servicio de transporte para, ya sea, llevar su cultivo de la parcela al punto donde hablamos como mercado, donde se hace el intercambio, o si el transporte es bueno, ese
comprador puede llegar a la parcela o al lugar donde está la cosecha y el intercambio es ágil, es más rápido. Entonces, la calidad de vida de aquellas familias va a incrementar porque van a tener para sus necesidades básicas como las demás, lo que les estuve hablando. Entonces, al yo comenzar a describir ese problema, una solución, pero también medible, donde digo que en la población de Arjona hay 1 millón de habitantes y con este proyecto 50 familias se van a beneficiar, son 250 personas, digamos que el 25% de la población, hablando en familia y en porcentaje, van a mejorar su calidad de vida. En la primera parte. En la segunda parte dice el esclarecimiento de la responsabilidad de la gerencia del proyecto y el porqué de esto. Debe existir un director del proyecto. Debe existir una persona que gerencie, o sea, que supervise, que monitoree, de que las etapas que se plantean, que se planificaron, se cumplan en los tiempos establecidos, la parte financiera o el presupuesto sea que se cumpla o que se gaste o que se invierta en las fechas planificadas con anterioridad, se presupuestó, ¿sí? Lo que se asignó para cada actividad y que esa actividad genere un resultado. Entonces, ese gerente debe estar monitoreando y es el porqué de la gerencia. Después viene la visualización de los elementos claves de diseño del proyecto y sus relaciones entre sí de manera que facilita el análisis. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave del proyecto? Factores humanos, factores en cuanto a recursos, si son maquinarias, si son insumos, ¿sí? Además de eso, yo debo tener claro que es un proyecto productivo, no es un proyecto social, entonces el enfoque que ese proyecto productivo debe tener una fase de producción, una fase de un alistamiento, un proyecto productivo, y si hay una materia prima como tal, o si es un proyecto productivo y está la parte agroindustrial, entonces además del cultivo, de la cosecha, hay un proceso de mejoramiento o de valor agregado a esa materia prima para que ese producto sea agroindustrial. Debe existir una transformación, un valor agregado. Un ejemplo, yo tengo el aguacatejas, tengo la cosecha de aguacatejas, pero me doy cuenta de que el 80% es apto para exportación y el 20% no. ¿Qué hago yo con ese aguacatejas? Puedo tener un proceso donde lo puedo convertir en aceite. Entonces, ese 20% puedo tener un proceso adicional para no perder ese 20% de la cosecha, donde que si el 10% son toneladas para exportar y me quedan 2 toneladas, donde yo puedo convertir esas 2 toneladas de aguacate en aceite de aguacate. Y es un producto que me lo pueden pagar aún más. Ya no es un producto primario, es un producto secundario o terciario, dependiendo del valor agregado que se le coloque y la tecnología y el uso que se le dé a este producto final. Entonces ya esos elementos clave me van a dar el diseño, o sea, a dónde quiero llegar con ese proyecto. Y ese análisis, donde hablo de las 2 toneladas, de las 8 toneladas, del 2%, ese análisis debe estar justificado, digamos, con unas tablas, con unos números, con unos porcentajes, para poder saber de que ese proyecto no va a ser cambiado en el transcurso de su ejecución. Y por último, aquí nos dice, cambiando el enfoque del plan.
sea, yo no puedo quedarme en que no hay solución al problema, porque muchas veces decimos, no hay solución a este problema. No. Vamos a ver cómo solucionamos este problema, pero hay que escuchar a los actores. Hay que investigar, indagar qué piensan cada uno de los actores o los involucrados para poder los pies sobre la tierra y no dejarnos, digamos, influenciar de algún actor del proyecto para que se cumplan los objetivos y se generen las evidencias en el momento que sea planificado. Entonces, con estos 4, digamos, puntos, comienza la formulación o el inicio de lo que es el marco lógico. Debo hacer una descripción clara, explícita, y que esa descripción me genere un producto medible, un producto que yo pueda, o unos datos que yo pueda interpretar, pero también me generen en el texto y en el contexto un indicador, ya sea número de personas o un porcentaje. Entonces, en este orden de ideas, la matriz de marco lógico viene siendo la herramienta o el producto final del enfoque de marco lógico o de la metodología de marco lógico. O sea, el entregable que yo debo al final justificar o tener o el resultado es la matriz de marco lógico. Y para llegar a la matriz de marco lógico, debo realizar a identificar. Bueno. Entonces aquí dice que ya que se plantea, de esas metodologías que se plantean, hay unas y de esas modificaciones se genera, digamos, la metodología de marco lógico, MML. ¿Sí? La matriz de marco lógico se puede utilizar, pero los proyectos agropecuarios tienen una fase. Hay una primera fase que es producción. Y en la producción puede existir se me escapa la palabrita ahora, puede existir el uso del suelo. Y el uso del suelo es como hacen muchos productores. Hay algunos que queman la primera capa. Cuando hay árboles, hay maleza. No. Hay otros productores que con un enfoque orgánico aprovechan, digamos, esa maleza, eso que para ellos estorba, y lo comen. Entonces ya el enfoque de los proyectos agropecuarios están con una prioridad del medio ambiente. Entonces ya esta matriz de marco lógico apunta a qué? A que ese paso a paso comienza con esclarecer quiénes son esos actores importantes, quienes hacen parte de esa matriz de involucrados, qué entidades, qué actores de la sociedad intervienen, si están asociados, si no están asociados, si es una empresa, si es una entidad sin ánimo de lucro, si es una entidad que ya ha tenido experiencia en proyectos y tiene experiencia en cooperación. Y ese beneficio es lo que lo motiva a que el proyecto se realice. ¿Y qué pasaría si esos beneficios no se dan? Esos actores abandonan el proyecto. Y si esos actores abandonan el proyecto, ¿será que es bueno o es malo? ¿O es una oportunidad o es una debilidad? ¿O es una amenaza o es una fortaleza? Entonces ya miramos los factores internos y los factores externos del proyecto como tal. Es donde viene el análisis DOFA o el diagnóstico como tal.
Hay unos planes maestros que utilizan los gobiernos, pero la matriz de marco lógico se deja trabajar. O sea, usted es quien diseña, usted es quien crea, usted es quien decide, usted es quien controla, quien monitorea cuando usted realiza la matriz de marco lógico. Sus toques, su sello personal a la matriz de marco lógico. Y ese sello personal, todos lo pueden identificar, lo pueden ver, lo pueden observar, lo pueden analizar, porque es un documento que se deja, digamos, trabajar, ¿sí? O sea, que yo diseñando una buena matriz de marco lógico, ya tengo, digamos, el 80% de mi proyecto. Un 20% en la parte financiera, es la evaluación del dinero que voy a invertir y, digamos, vistos buenos o manejo de indicadores, pero ya con la matriz de marco lógico, ya tengo el problema, tengo una solución planteada, tengo, digamos, un presupuesto asignado, tengo unas evidencias que debo entregar, unas evaluaciones. Entonces, es lo que podemos comenzar a indagar de este paso a paso, ¿sí? Entonces hablan de la metodología marco lógico del enfoque. ¿Y qué me pueden decir ustedes de ese título, Generalidades del enfoque de marco lógico? ¿Qué pudieron ustedes analizar? ¿Qué pudieron ustedes sacar como conclusiones de las generalidades del enfoque de marco lógico? ¿Quién me puede colaborar con su aporte? Generalidades del enfoque de marco lógico. Profe, buenas noches. Noches. Pues yo diría que eso, como su nombre mismo lo dice, ¿no? O sea, está describiendo como la parte general del enfoque de marco lógico, que sería en la planificación y primero en la etapa de análisis y en la etapa de planificación. Ese es como lo general digamos, como lo general del inicio del proyecto como tal. Y en la etapa, pues, del análisis, pues ahí tenemos el diagnóstico, ¿no? Pues ahí nos va botando el diagnóstico, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, que ahí donde me imagino que vienen a estar los objetivos específicos, los objetivos generales y alternativa óptica, o sea, como quien dice, la visión. Y en la etapa de planificación se establece, dice que sería el logro de objetivos planteados desde las ideas y soluciones. Entonces aquí lo que estaríamos ya mirando es como la parte, algo de ya como de programar la ejecución, ¿no? Sería así como a grandes rasgos, ¿no? Y la verificación. Bueno, vean, aquí nos está mostrando una lámina donde tenemos diseño, ejecución y evaluación, ¿sí? Es una secuencia. Sí, señor. ¿Nosotros en qué etapa nos encontramos ahora? ¿En qué etapa? En diseño. En diseño. Y de diseño, ¿en qué subetapa estamos? ¿En qué etapa estamos? ¿En análisis o en planificación? En análisis. Claro, porque vamos a partir de la idea, vamos a explorar cuál es el problema, vamos a identificar qué es lo que nos gusta para nosotros comenzar a arrancar ese diseño. Sí, señor. Las dos actividades que nos están pidiendo, la primera es árbol de problemas, árbol de objetivos. La segunda ya es comenzar a trabajar la matriz de marco lógico.
Ya hablamos de planificación, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a Sí, hacer? señor. Pero esa planificación es el esqueleto que vamos a armar para saber si eso está bien o está mal desde la subetapa de análisis. Te confrontamos lo que nosotros analizamos, esos árboles, y será que cuadran con esa matriz de marco lógico. ¿Será que cuadran con eso que nosotros queremos? Entonces, ese trabajito dura, ¿qué? 8 semanas. 4 semanas de análisis y 4 semanas de planificación. Perfecto. Bueno, para avanzar ya teniendo el ciclo, dice bien clarito, ¿sí? Deben repasarlo, deben leerlo. Vamos a la otra parte que yo les solicité hoy, una idea, qué quiero hacer, para comenzar a ver y a enfrentarnos desde el punto de vista participativo y entrar en esta parte o en la subetapa de análisis. Ya vamos a meternos en el análisis. Vamos a ver cuál es la idea que ustedes tienen, qué quieren, cómo lo quieren, si es lo que yo quiero, pero ¿será que lo que yo quiero es lo que se necesita? ¿Es lo que el entorno, digamos, me recibe favorable o en forma desfavorable? ¿Y el por qué me recibe? ¿Será que el plan del gobierno local, departamental, regional apunta a lo que yo estoy solucionando o lo que yo estoy analizando, o ese diagnóstico ya tiene unos involucrados que ya hablaron del tema pero no le dio solución a ese problema? ¿Qué entidades del gobierno, qué entidades nacionales e internacionales también están involucrados allí o les interesa solucionar ese problema? Entonces hay que identificarlos. Entonces hay una herramienta que primero es la matriz de involucrados. Vamos primero a la idea. Vamos primero a la idea. Yo quiero saber cuál es la idea que usted tiene. ¿Qué quiero hacer? Es la idea. ¿Qué quiero hacer? Pues voy a dejar de compartir aquí el documento. Voy a querer compartir. Bueno. No me quiere dejar de compartir. Entonces, sigamos. ¿Cuál es la idea que tiene? Vamos a. ¿Cuál es la idea que tiene? Aleja Silva, ¿cuál es la idea que usted tiene? Aleja. Aleja, ¿cuál es su idea? ¿Usted qué quiere hacer? ¿Qué quiere trabajar como proyecto? ¿Qué problemática ha identificado? Entonces, en este momento quiero escucharlos. ¿Qué me dice Aleja? ¿Qué me dice Johnny? ¿Qué me dice Luis César? ¿Qué me dice Paula? ¿Qué me dice Sonia? Bueno, profe, mi idea de negocio es, digamos, comprar un terreno y en él sembrar chontaduro, papachina, plátano, banano, caña, borojón, ñame, piña, chocolate, aguacate, bueno, mejor dicho, de todo un poquito para tener una variación de productos, para poder ver cuál de ellos es más rentable y así tener más opción de venta, ¿ya? Y en el proceso, pues poder poco a poco ir planteando y creando nuevas estrategias de proyectos o negocios. Bueno, de esos productos dados por las siembras, crear una microempresa en la cual uno pueda vender, comercial y ofrecer cada producto.
Bueno, esta empresa tendría dos cuentas. Una cuenta de ahorro para las pérdidas, por si acaso hay alguna pérdida en la siembra y todo eso. Y la otra sería para los trabajadores, para el pago por si acaso se complica algo. Entonces, si no tenemos plata para pagarle a los trabajadores, entonces de esa cuenta uno toma. Bueno, es mi pensar. Bueno, en esta idea de negocio quiero dar a conocer mis productos naturales y hacer y demostrar que con ellos se pueden hacer muchas otras cosas más. Hacer de cada producto una nueva estrategia de negocio y así ir revolucionando y creciendo paso a paso. En esta microempresa quiero que los clientes se sientan felices por su compra, que en cada compra que hagan se lleven una experiencia de lo que se puede hacer y se hace con cada producto. Bueno, esa es una mini idea de mi negocio. Bueno, te felicito, Sonia, porque tienes un programa. Tú tienes allí como 15 proyectos. ¿Sabías eso, Sonia? No. Yo veo que Sonia No, tiene una fíjate. visión como para poner un punto en una plaza de mercado. Le serviría mucho conseguir el lote y comenzar a cultivar ella y poner un punto en una plaza de mercado. Porque directamente le vendería al consumidor y estaría viendo como una ganancia. Pues sí, tiene razón por ese lado. Sí, esa sería la Bueno, visión que aquí yo le veo a usted. bueno, ¿qué dice Aleja? Dice Johnny, que dice Luis César, que dice Paula, de lo que nos Pues ha comentado. pues yo diría que Adelante. esa visión de negocio parecida una visión de negocio parecida a la que tiene Sonia, pero me enfocaría más que todo en la parte del cultivo de café, ¿sí? Porque en este momento la carga de café, si es un clima caliente, o clima medio, sería muy bueno porque está a muy buen precio, ¿sí? Tengo entendido que una carga de café está como en 5 millones de pesos en este momento. Entonces, está a muy buen precio y que el café todo el mundo lo toma a nivel internacional. Entonces, tiene muy buena salida. Lo otro para complementar, para ayudar ahí con, digamos, sería también tener un criadero de pronto de gallina. ¿Por qué? Porque el huevo es muy rentable y casi todo el mundo consume huevo y adicional a eso, el abono que botaría la gallina serviría para mezclarlo con la papilla que bota el mismo café para producir el mismo abono que sea sostenible para la empresa, ¿sí? Para no tener que ir a comprar abonos aparte, sino crear un abono natural para que quede un café más orgánico. Y así puede vender a mejor precio también. Y serían como dos fuentes de ingreso ahí que tendría uno. En ese sentido, en una finca, ¿no? Ojalá que fuera de uno. No tocara que arrendarla, sino que fuera de uno la finca. ¿Quién más opina? Sonia. Entonces, miren, Sonia tiene, no un proyecto, tiene varios proyectos, Sonia. A nivel general, proyecto que sea a nivel particular. Ella me dice que ella quiere un solar para cultivar, pero ella quiere cultivar diferentes productos. Sonia tiene que hacer un estudio, un análisis de los productos que ella plantea, cuál es el más rentable para poder comenzar con ese. Porque ella, si no tiene la tierra, debe arrendar la tierra. Y el costo por hectárea, que ese costo es por mes, pero tiene una depreciación por año.
pero tiene una depreciación. Se evalúan en forma mensual. El tiempo que va a dedicar Sonia a eso también tiene un costo. Un salario mínimo, son que van a acompañar a Sonia. Si es una asociación de mujeres, si es una asociación de campesinos, si es un trabajador que ella va a contratar o 2 trabajadores, depende del tipo de producto que se va a cultivar. Estoy hablando de que Sonia debe tener muy claro, según esto, cómo va a arrancar y cómo debe ser el inicio de ese proyecto. Otra cosita, ¿qué problema va a solucionar Sonia con eso? ¿Será que el problema que va a solucionar es la falta de ingresos de la comunidad? El problema es la falta de comercialización de productos como plátano, como los que nos enunció Sonia, ¿sí? Hay que saber si hay productores que llegan a la zona, como hay veredas que llegan vehículos y traen los productos, que son mercados satélites, si hay mercados satélites bajo el enfoque de Luis, ¿sí? O si hay una plaza pública y Sonia cultiva y los lleva a esa plaza pública y allí tiene su ingreso. Entonces, en fin, yo debo saber cuál es la problemática que Sonia nos va a presentar y cuál es la solución a esa problemática. Entonces, debemos identificar un número de problemas, donde viene la primera parte, que es la matriz de donde todo lo que ha dicho Sonia, ella lo coloca en una matriz, ¿sí? Y de esa matriz ella le va a dar valor. Bueno, si el cultivo, el alquiler de la tierra, ella le da un valor. Pero ¿será que es un problema, es una solución, o es una causa, es un efecto? Entonces de ahí ella va comenzando a indagar, a hacer un análisis de todo lo que ha presentado, ¿sí? Por eso es que los proyectos necesitan que nosotros hagamos escritura, porque las ideas se van. Pero cuando uno escribe, comienza un proceso mental de análisis. Y comenzamos a identificar que quizás estamos colocando muchas ideas, pero no estamos mirando la problemática. Entonces, primera tarea, ¿cuál es el plan de ordenamiento del municipio? El plan, digamos, a nivel departamental, ¿cuáles son las apuestas productivas? O sea, ¿qué quiere el departamento y a dónde apuesta el departamento desde el punto de vista productivo? Digamos, ¿qué cultivos impulsan? ¿Cuáles son las políticas a nivel de gobernación, a nivel de alcaldía? ¿Qué tipo de ayudas hay? Porque en este caso Sonia ya dice que ya quiere cultivar, pero Sonia es un involucrado y la alcaldía y la gobernación también. Sonia debe ir a Lumata, debe ir a la parte de la Secretaría de Agricultura y comenzar a indagar si hay un beneficio, un incentivo para aquellas personas que tienen la iniciativa de cultivar. Entonces dicen, sí, tenemos un crédito por contrato, de agricultura por contrato, donde nosotros le ayudamos a buscar ese predio. Si el producto que usted quiere, nosotros le ayudamos hasta con el estudio del suelo. Entonces, todos esos beneficios hacen parte de qué? De la solución a una, de acuerdo a la idea que Sonia tiene. Y Sonia debe identificar en ese análisis qué actividades debe realizar para que el proyecto se cumpla. Y en esas actividades también qué etapas debe tener el proyecto. Y de allí comenzamos a hacer el análisis. Después que tengamos estas variables, tengamos estos punticos, comenzamos a planear, a planificar. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo primero hago la producción, después hago la taponización, o
en la etapa de producción tengo una etapa de ejecución o tengo una etapa de monitoreo. Ya eso lo miran ustedes, perdón, desde cualquier iniciativa que tengan y como ustedes le den ese toque personal al proyecto. Entonces, miren que la idea tiene, es una idea buena, pero hay que, ¿cómo hacer? ¿Qué productos son los que Sonia quiere cultivar? Y de esos productos me debe elegir los que sean más rentables. Pero Sonia me dice, no, yo quiero productos que sean más rentables, pero Sonia investigando se da cuenta que los productos a 3 meses de cultivo, son productos que pueden tener rotación, como el melón, como la sandía, como la papaya. Un ejemplo. Entonces, en 3 meses de un cultivo, voy a tener un ingreso, yo me decido por estos productos, o un producto que tenga, sea anual, el ñame. Entonces, de 1 a 2 cosechas al año, pero es un producto que dependiendo de la utilización, yo recupero o puede que pierda, según la de cosecha, puede que gane o pierda la inversión que tengo. Entonces, debo también comenzar a conocer si yo cultivo, quiénes más cultivan y en qué etapa o en qué fecha. Y los precios del mercado, cómo se manejan cuando esa cosecha que yo voy a obtener de producción pueda tener el mejor precio y también el mejor comprador. Entonces, antes de hacer las cosas, yo debo que hacer la planeación de todo eso. Entonces, no estoy desmotivando a nadie, pero sí les estoy diciendo de que muchas veces queremos manifestar la idea, pero lo que hacemos es comenzar a disparar una lluvia de ideas. Entonces, ¿qué hace la matriz de marco lógico? Nos ayuda a sesgar, a tomar la mejor idea y a hacer la realidad en ese paso a paso que ya hemos visto. Y esa es su etapa de análisis. Evaluar las ideas que tenemos, tomar la que sea viable en cuanto a que genere una utilidad y que se pueda ejecutar. ¿Qué otra idea tenemos? Luis me decía de cultivo del café. El cultivo del café es muy buen proyecto agropecuario, pero se debe también saber de que hay diferentes tipos de cafés. Y el café a un mercado internacional de cafeteros que en su momento es un involucrado y que sabe si regula o no regula, digamos, la producción de café o los cafetales que tengan variedad o que tengan innovación, porque ese otro tipo de café y tiene un valor diferente al tradicional. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, dependiendo de la problemática que usted identifique, ese es el primer ejercicio, escribir cuál es el problema. Y el problema se escribe con frases. Entonces, la primera tarea es identificar un problema, cuáles son los orígenes de ese problema y cuáles son las soluciones a ese problema. Entonces, ¿qué nos toca hacer ahora? Comenzar a escribir. Preguntas hasta el momento. Profe, o sea que se haría con una idea de negocios, tocaría comenzar a hacer el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Objetivo. Claro. Con ese objetivo, con esa lluvia de ideas, digamos, como un ejemplo, con el café. Entonces me enfoco en ese y hacer el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Claro. Pero también. Y el marco cuanto al café, lógico, también con ese mismo.
Con ese mismo cultivo puede ser. Primero hacemos, claro, con ese mismo cultivo. Primero hacemos el árbol de problemas, después el árbol de objetivos y después nos vamos para la matriz de Markov. Correcto. Sí, señor. El ejercicio de la matriz es la matriz de Bester. Quiero que la busquen. Matriz de Bester. Ah, bueno. Vamos a hacer la matriz de Bester. ¿Qué es la matriz de Bester? Bester tomó varios problemas. De pronto Sonia, todo lo que nos ha dicho, y ella comienza a mirar que hay varios problemas, los evalúa y dice, bueno, aquí lo que falta es el cultivo de Chontaduro, porque ya no se está dando como antes, es un buen pago, dura entre 6 y 8 meses, pero cuando yo vendo mi cosecha, cada vez el precio aumenta y no tiene pérdida. Entonces ya ella, frente al plátano, frente al aguacate, frente al melón, va descartando porque le va dando un puntaje al producto que ella quiere cultivar, pero que también tenga una rentabilidad alta. Entonces, primera tarea, vamos a hacer la matriz de Bester. Pero antes me tienen que escribir cuál es el problema. Ustedes van a solucionar. Profe, haga favor y me repite lo que dijo. Vamos a escribir el problema. Vamos a escribir. Todos van a escribir su problema. ¿Sí? Y de allí vamos a buscar la matriz de Bester. La matriz de Bester nos va a decir si ese problema tiene solución, no tiene soluciones, o tiene causas, tiene efectos en lo que usted hizo. El problema que vamos a escribir es sobre nuestra idea de negocio. Es que la idea de negocio, escúchenme, la idea de negocio, mi idea de negocio es que yo quiero producir y quiero vender, ¿sí? Mi idea de negocio. Pero cuando hablamos de problema, es cuando hay una necesidad. Entonces, me dice, ¿qué necesidades encuentra usted en su entorno? Donde usted está o donde usted quiere que se aplique la solución a esas necesidades. No, lo que pasa es que yo vivo en Bogotá, pero en Girardot, donde tengo a mi familia, hay una necesidad de que el agua siempre se va. Entonces, la falta genera ¿qué? Enfermedades, genera esto. Entonces, hay una causa, unos problemas que están allí, unos efectos. Entonces, usted comienza a trabajar lo que usted cree que es pero que es una necesidad que usted identifica. ¿En dónde? En el entorno, en una zona donde usted se encuentra. Si hablamos de idea de negocio, ojo, aquí hablamos de proyectos productivos, agropecuarios, agroindustriales. Entonces, el proyecto debe estar enfocado ¿a qué? A la parte agropecuaria. Si quiero que busquen el significado de agropecuario, o sea, cuáles son las áreas donde puedo colocar un proyecto agropecuario, ¿sí? De allí comenzamos a mirar ese problema. Si ese ya de negocio, hablando de cultivo, se puede generar como un proyecto agropecuario, yo sigo trabajando esa idea, ¿sí? Proyecto un paso a paso, unas etapas. Entonces yo debo también que saber si es el cultivo, en el caso de Sonia, la pregunta es qué voy a cultivar. Y ese que voy a cultivar, desde ahí comienza la matriz de Bester. Entonces quiero que sepan desde ahora que aquí vamos a escribir, en estas 4 semanas vamos a escribir de pronto lo que analizamos hoy, vemos que no es viable, comenzamos, buscamos un segundo problema, una segunda solución,
o unas alternativas de solución y comenzamos a trabajar nuevamente la matriz de ¿qué? De árbol de problemas. O muchas veces creemos que la solución está, pero la comunidad nos dice otra cosa, los involucrados otra, y vemos que ese producto no es viable. De pronto el proyecto es muy bueno, pero la comunidad no lo quiere. Un ejemplo, en cierta parte del país, el río generaba ingresos. ¿Por qué? Llegaban en lanchas, en chalupas, en bongos. Existía ferries que pasaban de un lugar a otro en el río, las cargas, las personas. Todas esas personas generaban ingresos de economía del ferry. O sea, alrededor del ferry estaban unos servicios que están allí. El gobierno nacional comenzó a trabajar un proyecto, un puente. Colocaron el puente, pero la gente siguió con la economía del ferry. Porque se pusieron de acuerdo y dijeron, no, nosotros no queremos el puente porque le quitamos el ingreso a las personas. Y como era una zona en que todos se colaboraban o todos tenían la economía circular, un servicio, uno se especializaba en cada servicio, en un producto, ¿sí? O en el transporte, o en el almacenamiento, de crear una cadena productiva, donde todos ganaban y todos participaban. Y el mismo que tenían, que desde el lector ¿por qué? Porque era un modelo que le permitía generar ingresos. De pronto la solución que yo preveo, algunos ya la identificó, pero no la ha aplicado en el entorno. Entonces, y ese proyecto sí es viable. O de pronto usted investiga y en otro lugar hicieron unas actividades y mejoraron la calidad de vida con unos cultivos sin fertilizantes. Entonces usted lo aplica en su contexto donde usted y puede tener un producto amigable, un producto natural que cumple las condiciones para no solamente una venta local, sino también para una venta internacional. Pero tiene unos pasos a paso como tal. Entonces, ya para culminar, la idea de negocio, el problema que van a solucionar, las necesidades, la causa de ese problema y si se solucionan esas causas, ¿qué efectos se darían? Pueden buscar en internet una matriz de marco lógico, pueden buscar el árbol de problemas y pueden buscar el árbol de objetivos. También hay videos donde le habla de el árbol de objetivos, cómo se construye la matriz de marco lógico, cómo se construye el árbol de objetivos para comenzar a hacer un opinión sobre esto. Entonces, los dejo hasta aquí. Nuevamente mañana, me disculpan el día de hoy porque no había, no sé si se me pasó ayer y me di cuenta fue a las 8 de la noche cuando iba a abrir y no encontré el link, por eso me demoré. Entonces ya mañana nuevamente nos vemos. Quiero dejar vengan con un enfoque diferente a lo que hicimos estos 2 o 3 días y ya comencemos a darle forma a esa idea, a ese problema, a esas causas y a esos efectos. Entonces, si Profe, no hay preguntas, ¿sí? Profe, en resumen, ¿qué tenemos que hacer? En resumen de todo. Es que no he entendido una parte sobre el problema, escribir el problema, pero no sé exactamente de qué. No entendí esa parte. Es que el problema, usted me va a decir qué problema identifica o qué necesidad identifica, ¿sí? Para eso quiero que lean, ¿sí? Que hubo un problema, que busquen, si es fácil un video que te pueda orientar. Si identifica un problema, ¿sí? Desde el punto de vista agropecuario o qué necesidades tú
has visto desde el punto de vista agropecuario y qué solución se le puede dar a ese problema desde el punto de vista agropecuario. Un ejemplo, tú miras de que los cultivos han disminuido, pero tú notas de que hacen muchas quemas antes del cultivo. ¿Será que eso es bueno o eso es malo? Quemar la tierra antes del cultivo, ¿sí? Y si tuviera un producto natural, ¿será que eso afecta a tu producto cuando venga la cosecha? Entonces, ¿será un problema o será una solución? Entonces, tú debes Sí, es un conocer, problema. Sí, es debes un problema conocer, porque no es que le va a estar quemando como los microorganismos que le ayudan a generar un abono al terreno. Adicional a eso, en este momento, pues la mayoría de un problema. la Es lo mayoría de la- Es lo primero que debe ser sólido. y no, y en este momento la mayoría de cultivos pues Adelante, son muy Luis. rentables, ¿no? Los proyectos agropecuarios, más cuando hay cultivo, ahora mismo son rentables porque hay escasez. O Correcto. sea, hay Sí, mucha señor. escasez. Y fuera de eso, digamos, como las bodegas donde tenían las reservas ya se han agotado. Entonces, en este momento los cultivos agropecuarios me parece que son como muy buenos, ¿sí? Y se está dando cuenta que el gobierno también que suben los precios. Al subir los precios, ¿por qué pasa? Porque hay mucha demanda y poca oferta del producto. Entonces ahí nos damos cuenta de esa parte. Entonces, vean, para mañana, ¿qué necesito? ¿Cuál es el problema que usted identifica? ¿Cuáles son las causas de ese problema que usted identifica? ¿Y cuáles son los efectos en hacer lecturas, hacer búsqueda? Es un problema, que es un problema agropecuario. ¿Cómo se soluciona un problema agropecuario? ¿Qué son las causas del árbol de problema? ¿Qué son los efectos en el árbol de problema? Para que ustedes puedan comenzar a asociar la temática con lo que ustedes quieren resolver o quieren plantear. Esa es la tarea para mañana. Entre más sencillo sea el problema, más fácil se hace. Más complejo sea el problema, muchas soluciones se deben plantear y muchas veces no se deja manejar el problema. Sí, así es cierto. En los Montes de María. Ujú. Ese es el problema. Algo sencillo, algo específico en una zona. ¿Sí? Sí, Una señor. necesidad. De esa manera se lee el problema. Entonces no le pongan tantas cosas de problema porque eso lo que hace es que distorsiona esa idea que usted tiene y muchas veces el problema se pone muy grande que no se puede manejar. Y lo hacen en forma general. La idea es llevarlo a una forma particular. Los he dejado pensativos, esa es la idea. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde arranco? Es el ejercicio. Y entre más nos equivoquemos, más aprendamos. Más aprendemos. Esto tiene esta asignatura, esta competencia. Si no nos equivocamos, no aprendemos. Sí, así es. Así de simple. Entonces mañana yo los escucho, los oriento y ya nos queda, mañana es jueves, el jueves y viernes, porque la otra semana voy a estar en otras actividades, pero si voy a estar por el chat, eh, a las 8 de la noche, todos los días. Voy a estar incluso, pero a las 8 de la noche voy a estar mirando el chat y mirando también
el foro de inquietudes o el foro temático, dependiendo cómo se puedan dar las cosas. O sea, las preguntas que bueno, tengan profe. lo podemos hacer para el canal a partir del lunes. Entonces, mañana aprovechemos el espacio para ver de esa ideación, de ese problema. Entonces, mañana vamos a ver parte del árbol de problemas. Deben comenzar a leer qué es el árbol de problemas, cómo se construye el árbol de problemas para que me puedan entender. Bueno, profe. ¿Qué les parece? Bien, sí, señor. Bueno, Está interesante. entonces nos vemos mañana, 8 de la noche. Ya tenemos una tarea asignada donde usted va a evaluar su problema, usted va a crear sus causas, sus efectos y a crear su árbol de problemas, así sea que se equivoque, tranquilo. Porque lo que nosotros diseñamos lo podemos borrar, lo podemos cambiar, lo podemos alterar, lo podemos, digamos, innovar, ¿sí? Es la palabra. Y ustedes saben que la vida es constante cambio. Nosotros estamos cambiando cada hora, cada minuto, cada segundo. Pero cuando hay una planeación, esos cambios no se pueden dar repentinamente. Y hay factores que no nos permiten alterarlo, como el clima. De pronto hay un clima bonito hoy y al ratico en la madrugada comienza a llover y cuando nos levantamos, lluvia total. Y el proyecto debe seguir. Bueno, el proyecto dice, no vamos a ejecutar el proyecto por sus días, su presupuesto, sus resultados entregables y hay que cumplirlo. Bueno, entonces los dejo por hoy. Ya mañana nos vemos nuevamente. Voy a